Era principios de diciembre cuando llamé a mi madre, con la esperanza de confirmar nuestros planes habituales para Navidad. El frío de Madrid se colaba por las ventanas de mi apartamento mientras marcaba su número. Ya había reservado un vuelo a Valencia, comprado regalos para todos e incluso organizado una donación a su nombre para la parroquia de Santa María que tanto adoraba. El tono de voz de mi madre fue glacial cuando contestó, como si el invierno valenciano hubiera entrado en su corazón. No eres bienvenido esta Navidad, dijo sin titubear, como si hubiera ensayado esas palabras durante días. No hubo explicación, ni emoción, solo un corte limpio y brutal que atravesó el hilo invisible que nos unía desde mi nacimiento. Me quedé paralizado, con el teléfono pegado a la oreja y la mirada perdida en las luces navideñas que decoraban la Gran Vía. Permanecí en silencio por un momento, esperando que dijera que estaba bromeando o que se riera para aliviar la tensión. Pero el silencio al otro lado de la línea solo profundizó la herida. No era un simple momento de enfado, era algo calculado, premeditado. Colgué sin decir palabra, demasiado conmocionado para discutir. La mujer que una vez me acunó en sus brazos mientras cantaba nanas en las noches de tormenta ahora no quería saber nada de mí durante la época más significativa del año. Dejé el teléfono sobre la mesa y me acerqué a la ventana. Las calles madrileñas estaban decoradas con luces y guirnaldas. Familias enteras paseaban, envueltas en abrigos y bufandas, comprando turrones y polvorones en el mercado de San Miguel. Yo había planeado llevar a mi madre a la Feria de Artesanía de Valencia este año, como una pequeña tradición que intentaba establecer entre nosotros. La imaginaría probando almendras garrapiñadas y eligiendo figuritas para su Belén mientras yo cargaba con las bolsas, como siempre. Durante los últimos 4 años, le había estado enviando 20,000 euros mensuales. No era solo por obligación, quería que viviera cómodamente, que supiera que no había olvidado los sacrificios que hizo por mí cuando éramos pobres y vivíamos en aquel pequeño piso en el barrio del Cabanyal. Recuerdo las noches en que ella se saltaba la cena para que yo pudiera comer, los veranos sin vacaciones mientras mis amigos iban a Benidorm, los zapatos remendados una y otra vez hasta que era imposible disimular los agujeros. Mi ascenso en Telefónica y luego mi propio negocio de tecnología habían cambiado mi situación económica radicalmente. Lo primero que hice cuando el dinero comenzó a llegar fue comprarle una casa en la Huerta Valenciana, cerca de donde había crecido. Luego vinieron los viajes, las reformas, las atenciones médicas privadas. Todo lo que nunca tuvo, quise dárselo. Incluso pagué la renovación completa de la parroquia donde ella acudía cada domingo desde que tengo memoria. Pero esa llamada cambió todo. Me sentí como un idiota, un títere cuyos hilos acababan de ser cortados de golpe. No necesitaba su dinero, su casa o su validación. Pero dolía. Me recordaba un pasado que intenté tan arduamente reescribir con generosidad. Esa noche, después de 2 copas de tempranillo que no lograron calentar el frío que sentía por dentro, revisé las fotos antiguas guardadas en una caja bajo mi cama. Allí estaba ella, sosteniendo mi mano el primer día de colegio en el Seip Cervantes. Su sonrisa era diferente entonces, genuina, sin la tensión que apareció años después cuando mi padre se marchó con aquella mujer de Alicante. ¿Cuándo habíamos perdido esa conexión? ¿O nunca había existido realmente? Mi teléfono sonó varias veces esa noche. Llamadas de amigos, de Marta, mi exnovia que aún se preocupaba por mí, de compañeros del trabajo que querían saber si asistiría a la cena de empresa. Dejé que sonara. En mi cabeza solo resonaban esas palabras: no eres bienvenido esta Navidad. Esa noche, me senté frente al escritorio de roble que había comprado en un anticuario de la calle Serrano. Abrí la aplicación de mi banco en el portátil y observé fijamente la transferencia automática programada para el día 5 de cada mes. 20.000 euros. Una cantidad que para muchos sería una fortuna, pero que para mí se había convertido en un intento desesperado de comprar lo que nunca pude tener, su aprobación incondicional. Con un suspiro profundo, hice clic en cancelar. Un mensaje apareció: ¿estás seguro? Por primera vez en años, lo estaba. Si ella no me quería en su mesa navideña, tampoco tendría mi dinero. Confirmé la cancelación y cerré el ordenador con una extraña mezcla de liberación y culpa. El reloj de la Plaza del Sol marcaba las campanadas de medianoche mientras yo miraba por la ventana. Madrid nunca duerme, ni siquiera en las noches más frías de diciembre.
Los bares de la Latina seguían abiertos, llenos de gente celebrando el inicio de las fiestas. Pensé en bajar a tomar algo en el bar Melos, donde Antonio, el dueño, siempre guardaba una mesa para mí y no hacía preguntas cuando yo prefería beber solo. Pero esa noche decidí quedarme con mi soledad, abrazarla como a una vieja amiga. Los días se convirtieron en semanas, y ni una palabra llegó de Valencia. Ni una disculpa, ni una llamada para comprobar cómo estaba, nada. El día 5 pasó sin que la transferencia saliera de mi cuenta. El día 6 esperé nervioso, imaginando que quizás llamaría para preguntar por el dinero. El día 7 revisé mi teléfono obsesivamente. Para el día 10, entendí que su silencio era tan frío como su rechazo inicial. Pasé la Nochebuena solo en mi apartamento, viendo caer la nieve a través de mi ventana mientras el resto de Madrid celebraba. En el edificio de enfrente, una familia numerosa cenaba alrededor de una mesa rebosante de comida. Podía ver las risas, los brindis, los abrazos que intercambiaban. El portal de Belén colocado en su ventana, con sus figuritas de pastores y el río de papel plateado, me recordó a los que mi madre montaba cada año con tanto esmero. Miguel y Laura, mis amigos desde la universidad, me invitaron a su casa en Pozuelo. «Ven, Javier, nadie debería estar solo en Navidad», insistió Laura por teléfono. Pero decliné. Necesitaba sentir el silencio, sumergirme en él. Necesitaba entender por qué su rechazo me cortaba tan profundo cuando debería haberlo esperado. Verás, esta no era la primera vez que ella me humillaba. Mi infancia estuvo pintada con tonos de favoritismo y desaires fríos. Siempre fui yo quien tuvo que demostrar su valía, mientras que mi hermano Carlos era elogiado por hacer lo mínimo. Recuerdo cuando saqué sobresaliente en matemáticas después de estudiar semanas enteras. Su respuesta fue: normal, es lo que deberías hacer. Sin embargo, cuando Carlos aprobó por los pelos, organizó una pequeña celebración con su postre favorito, crema catalana. Incluso, después de conseguir éxito en el mundo de la tecnología, seguí intentando comprar su amor, como si el dinero pudiera reparar viejas heridas. Le compré una casa en la mejor zona de la huerta valenciana, con vistas a los campos de naranjos que tanto le gustaban. Contraté a Pilar, una asistenta que venía del pueblo, para que no tuviera que preocuparse por las tareas domésticas. Le regalé un coche nuevo cada 2 años, aunque ella apenas conducía más allá del mercado y la iglesia. Pagué viajes que nunca hizo, ropa que apenas se ponía, y tratamientos en el balneario de la Alameda que siempre encontraba motivos para cancelar. Pero el dinero nunca cura lo que el amor ya ha roto. Esa Navidad, mientras las campanas de la Catedral de la Almudena repicaban anunciando la misa del gallo, yo estaba sentado frente a mi chimenea eléctrica, con una copa de coñac en la mano y recuerdos amargos por compañía. Pensé en las palabras de mi abuelo Ramón, que murió cuando yo tenía 12 años. Las personas te mostrarán quiénes son realmente cuando ya no les seas útil. En ese momento, no entendí el peso de sus palabras. Ahora, con 40 años y el corazón dolido, finalmente comprendía. El día de Navidad lo pasé caminando por el Parque del Retiro, casi desierto excepto por algunos turistas perdidos y personas como yo, que buscaban refugio en la soledad. Los árboles desnudos, las fuentes silenciosas, todo parecía estar en pausa, esperando algo que quizás nunca llegaría. Me senté en un banco frente al estanque congelado y recordé cómo, cuando era niño, mi madre me traía a Madrid en ocasiones especiales. Visitábamos el Museo del Prado, comíamos churros en San Ginés, y ella me contaba historias sobre cuando era joven y soñaba con ser pintora. ¿Dónde había quedado esa mujer? Entre Navidad y Año Nuevo, me sumergí en el trabajo. Mi empresa desarrollaba aplicaciones para empresas turísticas, y había mucho por hacer antes del cierre fiscal. Mis empleados estaban de vacaciones, así que tenía la oficina de la calle Alcalá para mí solo. Trabajar me ayudaba a no pensar, a no sentir. Las horas frente al ordenador se convirtieron en mi escudo contra los recuerdos. La noche del 29 de diciembre, después de una jornada particularmente intensa, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Carlos, mi hermano. No le devolví la llamada. Seguramente quería saber por qué había dejado de enviar dinero a nuestra madre. Carlos nunca había sido financieramente independiente, trabajaba esporádicamente como camarero en diferentes bares de Valencia, pero nunca lograba mantener un empleo por mucho tiempo.
Mi madre siempre encontraba excusas para él. Es un espíritu libre, no todos nacemos para ser empresarios como tú, tu hermano tiene sensibilidad artística. Traducciones, es vago, irresponsable y sabe manipularla perfectamente. Era 30 de diciembre cuando mi teléfono sonó mientras preparaba un café en mi cocina. La luz invernal entraba tímidamente por la ventana, iluminando las baldosas hidráulicas que había conservado de la reforma original. Al ver su nombre en la pantalla, mamá, sentí un nudo en el estómago. Casi no contesté. Pero algo en mí seguía siendo ese niño esperanzado, quizás incluso ingenuo. Respondí. Su voz temblaba al otro lado. No era la misma voz firme que me había rechazado semanas antes. No tenemos luz, dijo sin saludar. Hace mucho frío. Yo no sabía a quién más llamar. Me acerqué a la ventana y observé la calle Fuencarral cubierta por una fina capa de escarcha. Una anciana caminaba lentamente, apoyada en un bastón, mientras un joven se apresuraba a ayudarla a cruzar. Pensé en mi madre, en su casa de la Huerta Valenciana, normalmente cálida gracias a la calefacción que yo había instalado el invierno anterior. Me recosté en la silla, dejando que el silencio hablara por mí esta vez. Ella continuó, hablando sobre cómo se habían reventado las tuberías, sobre cómo Carlos no tenía dinero para ayudar, sobre cómo todo parecía estar desmoronándose a su alrededor. La desesperación en su voz era algo desconocido para mí. Sonaba como alguien despojado de orgullo. Dijiste que no era bienvenido, le recordé. La línea quedó en silencio. Luego, suavemente, susurró, me equivoqué. No respondí. Por primera vez, la dejé sentarse con las consecuencias de sus actos. Le dije que pensaría qué hacer y colgué. El dolor en mi pecho regresó, pero esta vez estaba teñido con algo nuevo, claridad. Después de colgar, me quedé mirando el Belén que había montado en un rincón del salón. Una tradición que mantuve incluso viviendo solo, quizás como un puente invisible hacia aquellos recuerdos de infancia en los que todavía existía cierta inocencia. Las figuritas de barro de Murcia, compradas una a una durante años, parecían observarme con sus ojos pintados a mano. La Virgen María, San José, los Reyes Magos, todos ellos formando parte de una historia de acogida y redención que contrastaba amargamente con mi propia realidad familiar. Salí a caminar por el barrio de Malasaña, necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos. El mercado de San Ildefonso estaba lleno de gente comprando las últimas delicias para la cena de Nochevieja. Familias enteras escogían uvas, compraban botellas de cava catalán y discutían sobre qué marisco llevarían a la mesa. Yo había reservado una cena para uno en el restaurante asturiano de la esquina. Soledad elegida, me dije, aunque sabía que era mentira. Mientras caminaba, recordé la última vez que había pasado una Nochevieja con mi madre, 3 años atrás. Yo había volado a Valencia llevando conmigo una botella de champán Moet que había costado más de lo que ella ganaba en un mes cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital La Fe. Ella apenas la probó, diciendo que prefería su sidra de siempre. Mi hermano Carlos, en cambio, se bebió casi toda la botella mientras alardeaba de un trabajo que nunca comenzaría en enero. En la plaza del 2 de mayo, me senté en un banco y miré mi teléfono. Tenía la opción de transferir dinero inmediatamente para que pudieran solucionar el problema eléctrico. Un simple clic y todo volvería a la normalidad, ella tendría su calefacción, su comodidad, y yo seguiría siendo el cajero automático con forma humana. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez, entendí que ayudarla no significaba someterse a sus condiciones. Recordé a mi vecina Elena, una mujer mayor que vivía sola en el piso de abajo. Cuando su caldera se estropeó el invierno pasado, no me pidió dinero, me pidió el número de un fontanero de confianza. Y después me invitó a un café para agradecerme. Hablamos durante horas sobre su vida como maestra en los años difíciles de la posguerra. Esa era la diferencia, gratitud genuina, no expectativa. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carlos. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Por qué has dejado de enviar dinero?, preguntó sin rodeos. No había preocupación por mi ausencia en Navidad, ni interés por cómo estaba yo. Solo la pregunta directa sobre el dinero. Mamá dijo que no era bienvenido en Navidad, respondí simplemente.
Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego, una risa nerviosa. Venga, Javi, sabes cómo es ella. Dice cosas sin pensar. No puedes tomártelo a pecho. ¿Tú estabas allí cuando me lo dijo? Otro silencio. No exactamente, pero... ¿La has pasado bien en Navidad, Carlos? ¿Has disfrutado de la cena que yo habría pagado si hubiera estado allí? Mi hermano balbuceó algo sobre cómo la cena había sido modesta, como mamá había estado triste sin mí. Mentiras. Si hubiera estado triste, me habría llamado antes de quedarse sin electricidad. Ahora no tenemos calefacción, continuó Carlos con tono lastimero. Hace un frío horrible y las tuberías se han congelado. Mamá está usando 3 mantas para dormir. Cerré los ojos y respiré hondo. La manipulación era tan evidente que casi resultaba dolorosa. Sin embargo, la imagen de mi madre pasando frío, a sus 68 años y con sus problemas de artritis, me oprimió el corazón. ¿Has intentado llamar a un electricista?, pregunté. No tenemos dinero, Javi. Tú eres el único que puede ayudarnos. Por supuesto. Yo era la solución, el arreglo rápido, la cartera abierta. Nunca el hijo, nunca el hermano, solo el proveedor. ¿Qué pasaría si yo no tuviera dinero, Carlos? ¿Qué harías entonces? Mi hermano se quedó callado un momento. Pero lo tienes, respondió finalmente, como si eso zanjara la cuestión. Mañana me pondré en contacto con Electricidad Martínez. Son los que instalaron el sistema. Les pediré que vayan a revisar qué ha pasado. ¿Y el dinero de mamá? ¿Volverás a enviárselo? No respondí directamente. Ya hablaremos de eso. Ahora preocúpate por mantenerla caliente hasta que lleguen los técnicos. Colgué y me quedé mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo madrileño. La torre de Telefónica se recortaba contra el horizonte, iluminada con luces navideñas. Trabajé allí durante mis primeros años después de la universidad, antes de lanzarme con mi propia empresa. Fueron años de esfuerzo constante, de noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Todo con un objetivo: asegurarme de que mi madre nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. Irónico que ahora ese mismo dinero fuera lo que había convertido nuestra relación en una transacción. Mientras caminaba de regreso a casa, pasé frente a una pequeña tienda de electrodomésticos. En el escaparate había un generador eléctrico pequeño pero potente. Me detuve a mirarlo. Quizás había una manera de ayudar sin simplemente reanudar las transferencias bancarias. Quizás era hora de establecer un nuevo tipo de relación, basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia económica. Esa noche, mientras Madrid se preparaba para las celebraciones de Nochevieja, me senté en el sofá con una copa de Ribera del Duero y dejé que los recuerdos fluyeran libremente. El vino tinto, intenso y con notas de cereza, me recordaba a los viñedos que visitamos en familia cuando yo tenía 8 años, antes de que todo cambiara, antes de que mi padre se marchara con aquella mujer de Alicante. Recordé mi 10º cumpleaños. Había invitado a toda mi clase del Colegio San José. Mi madre había prometido una pequeña fiesta en el Parque de Viveros, con una tarta de chocolate de la pastelería Galán que yo había estado soñando durante semanas. La noche anterior, mientras colocaba servilletas con dibujos de superhéroes sobre la mesa, ella entró en mi habitación. «Tenemos que cancelar la fiesta», dijo sin más. «Carlos tiene un partido importante de fútbol en Castellón. Es su oportunidad para que los ojeadores del Valencia CF lo vean jugar». No hubo disculpas, ni promesas de compensación. Solo la certeza aplastante de que los sueños de Carlos siempre pesarían más que los míos. Pasé mi cumpleaños solo, sentado en un banco del parque al que nadie acudió, comiendo un trozo de la tarta que finalmente compró mi abuela Consuelo el día siguiente. El recuerdo cambió, como las piezas de un caleidoscopio que se reordenan formando un nuevo patrón de dolor. Me di a los 17 años, sosteniendo la carta de aceptación de la Universidad Complutense de Madrid. Había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería informática, algo casi imposible para alguien de nuestro barrio. Mi madre se encogió de hombros mientras fregaba los platos. «No te pongas creído», dijo. «Recuerda que tu tío Paco también fue a la universidad y ahora vende seguros puerta a puerta.
Me acordé de las lágrimas que derramé en el baño del Instituto Sorolla, escondido en un cubículo para que nadie me viera. Mi profesora de matemáticas, doña Amparo, había organizado una pequeña ceremonia para entregarme el Premio Provincial de Matemáticas. Todos los padres estaban allí, orgullosos, con sus cámaras y sonrisas. Todos excepto la mía. Tengo que llevar a Carlos al médico, fue su excusa. Más tarde descubrí que realmente habían ido a comprarle unas botas de fútbol nuevas en el Corte Inglés. El dolor de esos recuerdos se mezclaba con la rabia contenida durante años. Ni siquiera después de triunfar en el mundo empresarial, nada de lo que hice fue suficiente. Cuando le compré un Seat Ibiza nuevo, se quejó de que era blanco y se ensuciaría fácilmente. Carmen, la del quinto, tiene uno azul que es precioso, mencionaba cada vez que hablábamos. Cuando pagué su hipoteca, le contó a todo el barrio que había sido su buena karma por cuidar durante años a la anciana del segundo piso, en vez de reconocer mi ayuda. Pasé años intentando ganarme una versión de su amor que simplemente no existía. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Lucía, mi asistente. Javier, los de Telefónica han llamado para confirmar la videoconferencia de mañana. ¿Quieres que la mantenga a las 10 o prefieres posponerla? Miré la hora. Casi medianoche. Lucía siempre trabajaba demasiado, igual que yo. Manténla a las 10, pero tómate la tarde libre mañana. Es 31 de diciembre, deberías estar preparando las uvas, no preocupándote por videoconferencias. Gracias, jefe. ¿Tienes planes para esta noche? Dudé un momento. Tranquilos. Una cena, nada especial. Pues si te aburres, mi hermana y yo cenamos en casa. Nada del otro mundo, pero habrá buen vino y mejores conversaciones. Estás invitado. Agradecí su oferta pero decliné amablemente. Necesitaba estar solo esta noche, enfrentarme a mis demonios de una vez por todas. Después de colgar, encendí el ordenador. Buscando entre archivos antiguos, encontré fotos que no veía desde hacía años. Allí estaba yo, con 7 años, sosteniendo un trofeo de ajedrez del colegio. Mi padre, aún con nosotros entonces, tenía su mano en mi hombro y sonreía con orgullo genuino. Mi madre estaba al lado, mirando ligeramente hacia otra dirección, como si algo más interesante ocurriera fuera del encuadre. Carlos, 3 años mayor que yo, hacía muecas detrás de nosotros. Seguí mirando fotografías. Mi graduación universitaria. Yo solo, con la toga y el birrete, frente a la fuente de Cibeles. Mi madre había prometido venir pero llamó a última hora. Carlos ha tenido una entrevista de trabajo importante, explicó. La entrevista resultó ser para un puesto de camarero de verano en Cullera que abandonó 3 semanas después porque el jefe no valoraba su creatividad. La inauguración de mi primera oficina en la calle Princesa. Un pequeño local de apenas 60 metros cuadrados, pero completamente mío. Invité a toda la familia. Solo vino mi tía Dolores, hermana de mi padre, que trajo una pequeña planta y un abrazo sincero. El día que compré la casa de la huerta para mi madre. Su expresión no era de gratitud sino de evaluación, como si estuviera calculando cuánto valdría la propiedad si decidiera venderla. Las ventanas dan mucho al oeste, hará calor en verano, fue su único comentario mientras firmaba los papeles. Cerré el ordenador y miré por la ventana. Las calles de Madrid comenzaban a llenarse de gente que se dirigía a la Puerta del Sol para las campanadas. Parejas abrazadas, grupos de amigos riendo, familias enteras con niños somnolientos pero emocionados. Todos conectados por algo más profundo que la obligación. Me serví otra copa de vino. Esta vez no para ahogar recuerdos sino para brindar por una revelación. Cuando mi madre cerró la puerta en mi cara esta Navidad, quizás no fue rechazo, fue revelación. No me estaba rechazando. Estaba revelando la verdad, su amor siempre había sido condicional. Y yo estaba cansado de pagar el precio. El generador eléctrico que había visto en el escaparate costaba unos 800 euros. Una fracción de lo que le enviaba mensualmente. Podría solucionar su problema inmediato sin reabrir la herida de la dependencia financiera. Tomé el teléfono y llamé a la tienda. Estaban cerrando, pero el dueño, un hombre mayor llamado Germán,
Accedió a venderme el generador y entregarlo personalmente en Valencia al día siguiente. Es Nochevieja, amigo. Cobro el triple por el envío, advirtió con una risa ronca. No hay problema. Le enviaré la dirección por mensaje. Muchas gracias por hacer esto. De nada. A veces la familia necesita ayuda, incluso cuando no saben pedirla correctamente. Sus palabras me golpearon con una verdad simple pero profunda. La familia. ¿Qué significaba realmente esa palabra para mí? ¿Era solo un lazo biológico? ¿O debería ser algo más, algo basado en el respeto mutuo y el cariño genuino? Me acosté tarde esa noche, con la mente llena de recuerdos y preguntas sin respuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando las riendas de mi propia historia en lugar de ser un personaje secundario en la de alguien más. El primer día del año amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Desde mi ventana podía ver a la gente caminando lentamente por las calles, algunos con gafas de sol para disimular la resaca de la noche anterior, otros con la energía renovada que trae un nuevo comienzo. Los barrenderos de la capital limpiaban confeti y serpentinas de la Plaza Mayor mientras yo tomaba mi café con leche y tostadas con tomate. Tomé una decisión. No reanudaría las transferencias mensuales, pero sí enviaría ayuda concreta. El generador ya estaba en camino, según me confirmó Germán con un mensaje a primera hora. Además, entré en la web de El Corte Inglés y encargué un envío urgente de mantas térmicas, una estufa de butano y una caja de alimentos no perecederos. Conservas, arroz, legumbres, aceite de oliva virgen extra de Jaén y algunos dulces de Navidad que estarían rebajados. Nada extravagante, solo lo esencial. No estaba intentando comprarla de nuevo, estaba eligiendo ser amable sin ser ciego. Mientras finalizaba el pedido, recordé una frase que mi abuela Consuelo repetía a menudo: lo que das, vuelve. Lo que niegas, también. Las abuelas valencianas tienen esa sabiduría que parece salida de otro tiempo, pero que se mantiene relevante a través de los años. El primer día de enero siempre me había parecido propicio para nuevos comienzos. Los romanos dedicaron este mes a Jano, el dios de las dos caras, que mira simultáneamente al pasado y al futuro. Yo también estaba en ese umbral, considerando lo que había sido y lo que podría ser. Recibí un mensaje de Carlos cerca del mediodía. Una foto del generador instalado en el patio trasero de la casa, con un escueto gracias. Ni una palabra sobre cómo estaba yo, ni una disculpa por la situación. Típico. Al menos el problema inmediato estaba resuelto. Los días siguientes me sumergí en el trabajo. Mi empresa estaba desarrollando una aplicación para el sector turístico que revolucionaría la forma en que los pequeños hoteles rurales podían competir con las grandes cadenas. El proyecto me apasionaba porque recordaba los veranos de mi infancia en un pequeño hostal de Peñíscola donde mi tío Ramón trabajaba como recepcionista. Me dejaba sentarme tras el mostrador y observar cómo atendía a los huéspedes con una mezcla de profesionalidad y calidez que nunca olvidé. El sábado por la mañana, mientras revisaba unos correos en la terraza de la cafetería Giralda, llegó el cartero a mi edificio. Entre la correspondencia que dejó en mi buzón, encontré algo inesperado, una carta. No un email, no un mensaje de WhatsApp, sino una carta escrita a mano. El remite era de Valencia, con la dirección de la casa que yo había comprado. La caligrafía temblorosa de mi madre llenaba 2 hojas de papel de cuaderno. Me senté en un banco del Parque del Retiro para leerla con tranquilidad, rodeado por el sonido de niños jugando y abuelos paseando. Querido Javier, comenzaba. Ya el hecho de que usara querido me sorprendió. Normalmente sus mensajes eran directos, sin adornos afectivos. Te escribo estas líneas porque hay cosas que necesito decirte y no sé si tendría el valor de hacerlo mirándote a los ojos. Primero, quiero pedirte perdón. Sinceramente. He sido injusta contigo durante muchos años, y especialmente esta Navidad. No tengo excusa para haberte rechazado así. Quizás tenía miedo de enfrentarme a la verdad sobre nuestra relación. Cuando el dinero dejó de llegar, al principio sentí rabia. Luego, vergüenza. Y finalmente, comprensión. Me di cuenta de cuánto había llegado a depender de él, no solo económicamente, sino emocionalmente. Lo usaba como una forma de enmascarar mi culpa, de pretender que nuestra relación era algo que no era.
Ahora entiendo que la ley del retorno es real. Cosechas lo que siembras. Y yo he sembrado años de distancia y juicios. La fría Navidad que pasé envuelta en silencio fue un reflejo de las que tú viviste como niño. Carlos me contó que enviaste un generador, mantas y comida. No dejaste nota, pero no hacía falta. Tu mensaje era claro con tus acciones. Has sido más generoso de lo que merezco. No te pido que entiendas todo ahora, pero quizás algún día pueda explicarte por qué me convertí en la madre que fui. No es una excusa, solo una explicación que te debo. Si algún día quieres volver a hablar, estaré aquí. Esta vez, como tu madre, no como tu responsabilidad económica. Con cariño, que siempre he sentido aunque no haya sabido demostrarlo, mamá. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Una paloma se posó cerca de mis pies, esperando alguna miga de pan. El sol de enero, débil pero persistente, calentaba mi rostro. No supe identificar inmediatamente lo que sentía. No era el alivio que esperaba, ni tampoco el escepticismo que habría sido natural tras años de decepciones. Era algo más complejo. Caminé hasta el estanque grande del parque, donde las parejas remaban en pequeñas barcas y los niños lanzaban trozos de pan a los patos. Observé a una madre enseñando a su hijo pequeño a dar de comer a las aves acuáticas. La paciencia en su rostro, la alegría compartida, la conexión simple pero profunda. ¿Habríamos tenido mi madre y yo momentos así? Intenté recordar. Sí, hubo algunos. Escasos pero reales. Ella enseñándome a hacer paella cuando yo tenía 6 años. Yo de pie sobre una silla junto a la cocina, removiendo el arroz mientras ella supervisaba. Su sonrisa cuando probó mi primer intento, fingiendo que estaba delicioso aunque estaba medio crudo. ¿Cuándo se rompió esa conexión? ¿Fue gradual o hubo un momento concreto? Quizás fue cuando mi padre se marchó, dejándola sola con un negocio familiar en quiebra y 2 hijos que alimentar. El pequeño taller de confección donde trabajaban juntos cerró 6 meses después. Recuerdo haberla escuchado llorar por las noches, cuando creía que estábamos dormidos. Tal vez algo se endureció en ella entonces, algo que nunca tuvo la oportunidad de sanar. O quizás fue cuando Carlos comenzó a tener problemas en la escuela y todos los recursos emocionales se dirigieron hacia él. Recuerdo a los profesores llamando a casa, las reuniones con el director, las promesas de que esta vez se esforzará más. Yo, mientras tanto, avanzaba solo, acostumbrado a resolver mis propios problemas, a no pedir ayuda, a no esperar reconocimiento. El domingo recibí un mensaje de Lucía. La empresa catalana con la que estábamos negociando quería adelantar la reunión al lunes. Necesitaba volver a concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía volviendo a Valencia, a esa casa en la huerta, a esa carta escrita con mano temblorosa. Por la tarde, llamé a mi amigo Nacho, psicólogo en un centro de salud mental de Chamberí. No le conté toda la historia, solo lo suficiente para obtener algo de perspectiva. Suena a que tu madre está haciendo una reflexión genuina, comentó después de escucharme. Perder la seguridad económica a veces es lo que necesitamos para examinar nuestras relaciones más de cerca. ¿Crees que debería responderle? La pregunta es, ¿tú quieres hacerlo? No por obligación, no porque sea lo correcto, sino porque tú, Javier, sientas que es parte de tu camino. Me quedé en silencio un momento, contemplando la pregunta. Creo que sí. No para retomar donde lo dejamos, sino para intentar construir algo diferente. Entonces hazlo a tu manera y a tu tiempo. Las relaciones familiares no se reparan de la noche a la mañana. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para el regreso a la rutina tras las fiestas, me senté a escribir. No un email, no un mensaje, sino una carta. Papel y bolígrafo, como ella había hecho. Si íbamos a intentar una comunicación auténtica, que fuera así, sin la inmediatez digital que fomenta respuestas impulsivas. No corrí de vuelta a sus brazos. No reinicié las transferencias. Pero sí respondí a su carta. Me tomé 3 días para escribirla, borrando y reescribiendo párrafos enteros hasta que cada palabra reflejó exactamente lo que quería expresar. Le dije que la perdonaba, no por ella, sino por mí. Le dije que aún la quería, pero que ahora me quería más a mí mismo.
Le propuse visitarla, no con dinero, sino con tiempo, si realmente deseaba reconstruir lo que perdimos. El miércoles por la tarde llevé personalmente la carta a correos. La pequeña oficina de la calle Montera estaba casi vacía. Mientras esperaba mi turno, observé a una madre ayudando a su hija pequeña a pegar un sello en una postal. La niña aplicaba una concentración absoluta a esta simple tarea, como si de ella dependiera el destino del universo. Su madre la miraba con una mezcla de paciencia y orgullo que me hizo preguntarme si algún día yo también experimentaría esa clase de amor incondicional. Ya fuera como padre o simplemente como alguien capaz de amar sin esperar nada a cambio. Una semana después, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente, menos controlada, más vulnerable. «Recibí tu carta», dijo simplemente. «Me alegro». Hubo un silencio que ninguno de los dos se atrevió a romper inmediatamente. Finalmente, ella habló: «Tienes razón en todo lo que dices. Especialmente cuando mencionas que nunca te pedí perdón por las veces que te fallé cuando eras niño». No esperaba esa admisión tan directa. Siempre había sido una mujer demasiado orgullosa para reconocer sus errores. «¿Estarías dispuesto a venir a Valencia?» «No para Navidad, no para ninguna ocasión especial. Solo para hablar, cara a cara». Pensé en mi agenda. Tenía reuniones importantes toda la semana, presentaciones que preparar, llamadas internacionales que no podía posponer fácilmente. «¿Qué tal el próximo fin de semana?», sugerí finalmente. «Me encantaría», respondió ella, con una nota de sorpresa en su voz, como si no hubiera esperado que accediera tan rápidamente. «Reservaré hotel», añadí, estableciendo un límite claro desde el principio. «Podrías quedarte aquí». «Prefiero un hotel», insistí suavemente. «No se trata de rechazarte, se trata de darme el espacio que necesito». Hubo otro silencio, pero esta vez no estaba cargado de tensión sino de comprensión. «Lo entiendo», dijo finalmente. Ese sábado tomé el AVE a Valencia. El trayecto de apenas 1 hora y media me dio tiempo para ordenar mis pensamientos. No iba con expectativas, sino con intenciones. No buscaba resolver todo de golpe, sino comenzar un proceso honesto de comunicación. La estación Joaquín Sorolla bullía de actividad. Familias regresando de vacaciones, estudiantes volviendo a la universidad, turistas ansiosos por explorar la ciudad de las artes y las ciencias. Tomé un taxi hasta el Hotel Barceló, en pleno centro histórico. Desde mi habitación podía ver la catedral y parte del mercado central. Había quedado con mi madre para comer en Casa Montaña, un restaurante tradicional en el barrio del Cabanyal. Era un lugar que ella conocía bien pero al que raramente iba porque es demasiado caro para lo que sirven. Me pregunté si lo había elegido como una pequeña concesión, un reconocimiento tácito de que estaba dispuesta a salir de su zona de confort por mí. La vi antes de que ella me viera a mí. Esperaba en la puerta del restaurante, con un vestido azul marino que no recordaba haberle visto antes. Se había peinado con más esmero que de costumbre, y llevaba un pequeño broche de plata que había pertenecido a mi abuela. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. O quizás era yo quien había cambiado de perspectiva. «Javier», dijo al verme, con una sonrisa nerviosa. No intentó abrazarme, respetando la distancia que yo mismo había establecido en nuestras conversaciones previas. «Hola, mamá», respondí, inclinándome para darle 2 besos en las mejillas, como dicta la costumbre. El almuerzo comenzó con la incomodidad previsible. Hablamos del tiempo, de lo bonito que estaba el barrio tras la rehabilitación, de la nueva línea de tranvía. Temas seguros, neutros. Pero gradualmente, entre platos de jamón ibérico, croquetas de boletus y arroz a banda, la conversación se profundizó. «¿Recuerdas cuando te enseñé a hacer paella?», preguntó de repente, mientras contemplaba su copa de vino blanco. «Sí. Me subiste a una silla para que pudiera remover el arroz sin quemarme. Eras tan pequeño y tan serio. Siempre querías hacer las cosas perfectamente». «Eso no ha cambiado mucho», admití con una pequeña sonrisa. «Javier, sé que te fallé muchas veces. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas algo, siempre estuve orgullosa de ti. Mi problema fue que no supe demostrarlo». No me esperaba esta confesión. Había imaginado excusas,
justificaciones, incluso cierta manipulación emocional. Pero no esta honestidad directa que me desarmó por completo. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Ella suspiró, como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante décadas. Tenía miedo. Miedo de que si te elogiaba demasiado, te volverías conformista. Miedo de que si te mostraba cuánto te necesitaba, te sentirías atrapado. Y sobre todo, miedo de que te marcharas como lo hizo tu padre. La mención de mi padre cayó entre nosotros como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. Raramente hablábamos de él. Pero acabé haciendo justamente lo que temía evitar, continuó ella. Te alejé con mi frialdad. Y cuando comenzaste a tener éxito, mi orgullo se convirtió en vergüenza porque sabía que no había contribuido a ello. Así que lo compensé siendo crítica, como si eso pudiera ocultar mi fracaso como madre. Sentí un nudo en la garganta. Parte de mí quería consolarla, decirle que no había sido tan terrible. Pero otra parte sabía que este reconocimiento era necesario para ambos. No fuiste un fracaso completo, dije finalmente. Me diste valores importantes. Me enseñaste a trabajar duro, a no rendirme. Y a cocinar una paella decente. Ella sonrió levemente, agradeciendo mi pequeño intento de aligerar la conversación. En cuanto a Carlos, comenzó. No necesitamos hablar de él hoy, la interrumpí suavemente. Este momento es sobre nosotros. Aceptó con un asentimiento. El postre llegó, tarta de naranja valenciana y café cortado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos teniendo una conversación real, sin agendas ocultas, sin expectativas financieras, sin el peso de los papeles que habíamos interpretado durante tanto tiempo. ¿Volverás a enviarme dinero?, preguntó finalmente, cuando el camarero nos trajo la cuenta. Aprecié su directa honestidad, aunque la pregunta me dolió un poco. No como antes, respondí con igual franqueza. Pero me aseguraré de que no te falte nada esencial. Y preferiría ocuparme directamente de los gastos importantes en lugar de hacer transferencias. Esperaba cierta resistencia, tal vez incluso enfado. En cambio, asintió comprensivamente. Es justo. Y probablemente más saludable para ambos. Salimos del restaurante y caminamos por el paseo marítimo. La brisa del Mediterráneo traía el olor a sal y libertad. Le propuse volver a Valencia al mes siguiente. No con regalos caros ni expectativas desmesuradas. Solo con tiempo. Tiempo para seguir desenredando años de malentendidos, para conocernos no como madre e hijo obligados por la sangre, sino como dos personas intentando construir algo auténtico a partir de las ruinas de lo que nunca llegó a ser. Aceptó. Lentamente, comenzamos a hablar de nuevo. No como madre y cuenta bancaria, sino como dos seres humanos imperfectos tratando de reconectar. No era perfecto, y nunca lo sería. Pero era honesto. Eso era más de lo que nunca habíamos tenido. En los meses siguientes, nuestras conversaciones telefónicas se volvieron más frecuentes y menos tensas. Mis visitas a Valencia, aunque espaciadas por mis compromisos laborales, se convirtieron en algo que ambos esperábamos con ilusión en lugar de ansiedad. Una vez la invité a Madrid y le mostré mi empresa, presentándola a mis empleados no como mi madre, sino como Carmen, una persona por derecho propio. Carlos seguía siendo un tema complicado entre nosotros. Su dependencia económica, tanto de mí como de ella, era un patrón difícil de romper. Pero al menos ahora podíamos hablar de ello abiertamente, sin reproches ni defensividad. Para la siguiente Navidad, recibí una invitación formal, una tarjeta escrita a mano con un simple "nos encantaría contar con tu presencia en Nochebuena. Sin presiones. Con cariño, mamá". La frase "sin presiones" hizo que sonriera. Estaba aprendiendo mi lenguaje, respetando mis límites. Decidí ir, pero en mis términos. Llevé comida para preparar juntos, en lugar de regalos ostentosos. Me alojé en un hotel cercano, no en la casa familiar. Establecí de antemano que solo me quedaría 2 días, no toda la semana festiva. La cena fue sencilla pero significativa. Carlos estuvo más sobrio y menos exigente que de costumbre. Mi madre había preparado canelones, recordando que eran mi plato favorito de niño.
Brindamos con sidra valenciana en lugar de champán caro. Hubo momentos incómodos, por supuesto. Algunas viejas dinámicas intentaron resurgir. Pero esta vez fui capaz de reconocerlas y no dejarme arrastrar por ellas. Esta vez tenía el valor de decir no cuando era necesario, y de decir sí cuando era sincero. Al final de la noche, mientras ayudaba a mi madre a recoger los platos, me dijo algo que nunca olvidaré: gracias por darnos otra oportunidad, aunque no la mereciéramos. No supe qué responder, así que simplemente asentí. Pero en mi interior, sabía que no sé. Trataba de merecer o no merecer. Se trataba de elegir. Yo había elegido perdonar, no por borrar el pasado, sino por liberar mi futuro. Había elegido construir una relación nueva en lugar de seguir lamentando la que nunca tuve. Esta Navidad, volveré a visitarla. No por obligación, no por culpa, sino por elección. No con la ilusión de una familia perfecta, sino con la aceptación de la imperfecta que tenemos. No buscando su aprobación, sino ofreciendo mi presencia auténtica. En mis términos. Con mi paz.